Hola, soy la alumna Stephanie Yolanda Estrella Robles del código U2022-17952. Hoy voy a presentar mi cuento llamado El último verano. A continuación, Viento de las hojas secas, sendero, pero Tomás iba tomando la delantera, como siempre, pero esta vez algo era diferente. Sus hombros parecían más anchos, su voz había cambiado durante el año, y cuando me hablaba, lo hacía como nuevamente, con una seriedad descontrolada. Y me dijo: ¿estás segura de querer ir para allá? Me preguntó, determinándose una dificultad en el camino. Es bastante lejos. Sentí como determinación, aunque dentro de mí sentía algo extraño, melancolía que era para mí uno de los últimos días en la casa de mis abuelos y uno de los últimos veranos antes que todo cambiara para siempre, aunque no sabía completamente. Recuerdo cuando llegué al principio de julio, cuando cada año desde que tenía 5 años, la casa de campo de mis abuelos había sido un refugio dorado, el lugar donde las días estiraban como un chicle, las aventuras brotaban detrás de cada árbol, pero este verano, desde el primer momento, percibí algo que flotaba diferente en el aire. Mi abuelo siempre nos recibía con los brazos abiertos, fuertes y unas risas contagiosas. Se quedó sentado en su macedora del proche. Sus ojos seguían brillando cuando nos vio llegar, pero una fatiga, con gestos, una voluntad que no produjo nudo de su estómago. Mis pequeños aventureros, nos dijo, como siempre, pero es una voz sonaba más ronca, más frágil. Y Tomás, mi primo, mi compañero de travesuras y dedicación para haber crecido años y meses juntos, ya no corría como hace años al granjero para premiar nuestros juegos. En cambio, se quedaba más tiempo hablando con los abuelos, usaban palabras que yo no entendía completamente, obviamente porque ya había crecido mi primo, pero no lo había notado. Los primeros días intenté que todo fuera como antes. Propuse contribuciones, una casa de árbol para buscarnos el tesoro. Supuestamente había enterrado un tatarabuelo cerca al río. Organizamos una carrera de gallinas. Tomás aceptaba, pero con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, como si tuviéramos que haciendo un favor a una niña pequeña. Fue durante de unas tardes cuando estábamos sentados en la orilla del río viendo pasar las nubes que Tomás me habló de la laguna. El abuelo me contó que hay una laguna escondida en el bosque, dijo, arrancando una brisa de hierba. Dice es un lugar mágico, como solo puede contar cuando uno realmente lo necesita. ¿Por qué no habías mencionado esto antes? Le pregunté intrigadamente. ¿Porque antes lo necesitábamos? Respondió, y en tono que había algo que me hizo entender que ya no éramos exactamente los mismos niños del verano pasado. Así fue como decidimos hacer este último viaje, una expedición de despedida, aunque ninguno de los dos nos explicamos. Ahora, pedaleando para el sendero, cada vez era más estrecho. Sentía que cada metro nos bajaba no solo de la casa, sino del algo más grande. Un bosque que se hacía espeso, los sonidos más intensos y también misteriosos. De una vez cuando Tomás detenía a consultarme las indicaciones había anotado después de hablar con mi abuelo. ¿Por qué así? Señaló los senderos que parecían seguir de la nada. Habíamos hablado de poco durante el trayecto. Era como si ambos supiéramos que estábamos viviendo algo importante y como algo que merecíamos. Ser experimentados en el silencio, pero cuando nos detuvimos a descansar, era claro, era pequeño. Tomás me miró con esa expresión nuevamente que había desarrollado. Lucía,
¿Tú también sientes todo que ha cambiado? Me preguntó con una voz que había una unidad que eso me sorprendió. Y yo le respondí, sí, lo admito, el abuelo está diferente, tú estás diferente, hasta yo me siento diferente. Mi mamá me dice que es normal, que esta parte de crecer es parte de crecer. ¿Pero tú crees? Tomás se quedó pensando en un momento mirando hacia el cielo entre las ramas. No lo sé, a veces sí, a veces no. Es como si estuviéramos en el medio de algo, ¿sabes? Ya no es lo mismo como antes, pero tampoco sé qué voy a hacer después. Entendí perfectamente que ya quería ser yo. También merecía sentirme supuestamente entre dos mundos. El día de la niña, que había sido todos estaban en los veranos, en las personas que en algún momento cometió sin darme cuenta. Seguimos pedaleando hasta que de repente el bosque se abrió como una cortina. Ahí estaba la laguna. Era algo más pequeño de lo que habíamos imaginado. Era perfecto. El agua reflejaba el cielo de la tarde como un espejo y todo alrededor había una inquietud casi sagrada. Dejamos las bicicletas y camino hacia la orilla. El lugar tenía algo especial, como si el tiempo no se moviera ahí. Es hermosa, lo susurré. El abuelo tenía la razón, dijo Tomás. Es mágica. Nos sentimos en la hierba, nos sentamos en la hierba, completamente el agua silencio. Después de rato recogí una piedra lisa y lo sostuve en la mano. Voy a lanzarla, voy a pedir un deseo, lo dijo Tomás. ¿Qué vas a pedir? Pensé un momento que quería decir, desearía que nada cambiara como si estuviéramos siguiendo siendo niños. Siempre nuestro abuelo se sentiría como mejor en los veranos pasados. De repente, la madera entendí que eso era imposible. Voy a pedir, sin importar cómo cambien las cosas. Siempre recordamos este momento, dijo finalmente. Lancé la piedra que vivíamos como se hundía en el agua, creando círculos concentradamente en expendía hacia el atardecer. Un buen deseo, murmuró Tomás, y me di cuenta que también los ojos húmedos. El viaje de regreso fue diferente. Peleábamos más despacio, como si tuviéramos alargue ese último momento. El paisaje que había recogido a la mañana ahora se veía distinto, más pequeño, pero también más precioso. Era como si estuviéramos viendo cada momento en nuestros ojos. Cuando llegábamos a la casa, el abuelo nos esperaba en el porche. Se veía cansado, sonriendo al vernos. Entonces, ¿encontramos lo que buscamos? Nos preguntó. Sí, respondí, aunque no estaba segura de lo que habíamos encontrado. Esa noche durante la cena noté que la abuela le miraba al abuelo con ternura especial, como si los padres hablaban en voz baja, entre ellos, como Tomás y yo, caminando en silencio, cada uno perdidos y propios pensamientos, ¿sabes? Le dije a Tomás. A la mañana siguiente, mientras empacábamos mis cosas para regresarnos a la ciudad, mi madre entró a mi cuarto con una expresión que adaptaba cuando tenía que decirme algo importante. Lucía, mi amor, tengo que contarte algo sobre el abuelo. Comenzó sentándose en mi cama. Y entonces lo supe. Antes lo que dijera las palabras, yo ya lo sabía. El abuelo estaba enfermo. Los doctores habían dicho que probablemente no habría un próximo verano en la casa de campo. Todo iba a cambiar. Mientras mi madre me lo explicaba con cuidado lo que estaba pasando, yo miraba como la ventana hacia el bosque, donde estaba escondida la laguna. Pensé en mi deseo, en la piedra hundiéndose en el agua, en los círculos que se expandían y desaparecían. Había sido literalmente el último verano, pero de alguna manera eso ya no me parecía triste. También era hermoso, había algo precioso. Había vivido esos momentos finales con tanta intensidad,
sin saber que era un final, no lo podría creer. Años después, cuando pienso que en aquel verano no recuerdo tanta tristeza como la claridad, fue como si la vida hubiera regalado una lección perfecta sobre el tiempo, sobre crecer, sobre la belleza de las cosas que terminan. Tomás y yo seguimos siendo primos, pero ahora somos adultos, con vidas separadas. A veces cuando nos reunimos con las familias, intercambiamos una mirada, nos transporta inmediatamente a aquella laguna, que en algún momento entendimos y crecimos juntos, que también se puede ser una magia. Y el abuelo, aunque no esté con nosotros, sigue viviendo en cada piedra que lanzó en esa laguna, en cada deseo que hicimos, en cada momento que entendimos que las cosas más hermosas de la vida son también las más frágiles. Porque esos últimos veranos me enseñó a que a veces los finales no son más tristes, a veces son también el comienzo de algo nuevo, algo nuevamente dentro de para nosotros, como círculos de alguna que se expande mucho más allá de lo que podemos ver.